Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría teneros por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un momento de esos que te dejan pensando, un momento que tal vez muchos de vosotros no notasteis o no le disteis la importancia que realmente tiene. Vamos a hablar de ese rechazo de Serkan Ağozge, ese instante algo incómodo que pasó un poco desapercibido, pero que si lo analizamos a fondo, nos dice mucho sobre la dinámica de los personajes y las posibles direcciones que puede tomar la historia. Así que preparaos una taza de café, poneos cómodos y vamos a desentrañar este pequeño gran detalle. Pero antes de empezar, si sois nuevos por aquí, bienvenidos. Y si ya sois parte de esta gran familia, gracias por estar de vuelta. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros análisis, curiosidades y debates sobre nuestras series favoritas. Venga, dadle al botoncito. Nos ayudaréis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué momento hablamos exactamente? Bueno, para refrescar la memoria, me refiero a ese pequeño intercambio casi fugaz, en el que Ağozge, de una manera sutil pero perceptible, deja entrever cierto interés en Serkan y él, a su vez, responde con una actitud que podríamos calificar como mínimo de distante. No se trata de un rechazo frontal, con palabras duras o gestos despectivos. No, es algo mucho más sutil, una frialdad en la mirada, una evasiva en la respuesta, un cambio en el lenguaje corporal que nos indica que al menos en ese momento, Serkan no está dispuesto a corresponder a lo que podría ser una incipiente atracción por parte de Ağozge. ¿Y por qué digo que es importante? Porque en las series y especialmente en las comedias románticas, cada pequeño gesto, cada mirada, cada palabra tiene un significado. Los guionistas no dejan nada al azar. Y en este caso el rechazo, aunque sea sutil, de Serkan Ağozge, abre un abanico de posibilidades narrativas. Es una semilla plantada, un pequeño temblor en el terreno que puede presagiar un terremoto emocional o simplemente una ligera brisa que no altera el paisaje. La belleza de las narrativas audiovisuales reside precisamente en esta ambigüedad, en la posibilidad de que un detalle aparentemente insignificante se convierta en el eje central de la trama. Podríamos pensar, por ejemplo, que Serkan está completamente centrado en otro personaje, en un amor pasado, presente o incluso futuro. Su mente y su corazón están ocupados, y no hay espacio para una nueva relación, por atractiva que pueda ser la persona que se le acerca. Quizás aún está lidiando con los fantasmas de una relación anterior, una relación que lo marcó profundamente y que le dejó cicatrices emocionales que aún no han sanado por completo. Tal vez la sombra de ese amor perdido lo persigue, impidiéndole abrirse a nuevas experiencias y a la posibilidad de encontrar la felicidad en los brazos de otra persona. O tal vez está convencido de que su destino está ligado a otra persona y no quiere abrirse a la posibilidad de enamorarse de alguien más, una creencia arraigada en su interior que lo lleva a rechazar cualquier acercamiento romántico que no provenga de esa persona predestinada. Otra posibilidad es que Serkan simplemente no esté interesado en tener una relación en ese momento de su vida. Quizás esté enfocado en su carrera, en sus proyectos personales, y no quiera comprometerse emocionalmente con nadie. Puede que piense que una relación sería una distracción o una carga, y prefiera mantener las distancias y centrarse en sus propios objetivos. Para Serkan, el éxito profesional podría ser la prioridad número uno, la meta que lo impulsa a levantarse cada mañana y a dar lo mejor de sí mismo. La idea de tener que dividir su tiempo y su energía entre el trabajo y una relación le resulta abrumadora, y prefiere evitar cualquier compromiso que pueda obstaculizar su camino hacia la cima. En este sentido, su rechazo a Ağozge no sería una cuestión personal, sino más bien una decisión estratégica basada en sus prioridades vitales. También es importante analizar la personalidad de Serkan. ¿Es un personaje frío y reservado por naturaleza? ¿Le cuesta conectar con la gente a nivel emocional? Si es así, su actitud hacia Ağozge podría ser simplemente una manifestación de su forma de ser, y no necesariamente un rechazo personal. Quizás necesite tiempo para abrirse a los demás, para mostrar sus sentimientos, y la rapidez con la que Ağozge se acerca le resulta incómoda o intimidante. Serkan podría ser una persona introvertida, que se siente más cómoda en la soledad que en la compañía de otros. La idea de tener que exponer sus emociones y vulnerabilidades lo aterra, y prefiere mantener una fachada de frialdad y distancia para protegerse del mundo exterior. En este contexto, su reacción ante el acercamiento de Ağozge sería una respuesta natural a su propia timidez e inseguridad.
Por otro lado, también podríamos considerar la posibilidad de que Serkan sí sienta cierta atracción por Ozge, pero que la esté reprimiendo por alguna razón. Tal vez le preocupa la diferencia de edad, la diferencia de estatus social, o cualquier otro obstáculo que pueda complicar una posible relación. Quizás tiene miedo de arriesgarse, de salir de su zona de confort, y prefiere mantenerse a salvo, aunque eso signifique renunciar a la posibilidad de encontrar el amor. Serkan podría ser una persona que se rige por las normas sociales y que le da mucha importancia a la opinión de los demás. La idea de que su relación con Ozge pueda ser mal vista por su entorno lo atormenta, y prefiere evitar cualquier situación que pueda generar controversia o críticas. En este sentido, su rechazo sería una forma de protegerse a sí mismo y a Ozge de las posibles consecuencias negativas de su relación. Y no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia narrativa. Los guionistas podrían estar jugando con nosotros, creando una falsa pista para desviarnos de la verdadera trama romántica. Quizás la relación entre Serkan y Ozge nunca llegue a florecer, pero su interacción sirva para desencadenar otros eventos, para revelar aspectos ocultos de la personalidad de los personajes, o para generar tensión y drama en la historia. En el mundo de las series, las apariencias engañan y nada es lo que parece. Los guionistas son maestros en el arte de la manipulación y suelen utilizar recursos como el red herring, para mantener al espectador en vilo y sorprenderlo con giros inesperados. En este sentido, el rechazo de Serkan a Ozge podría ser una simple cortina de humo para ocultar la verdadera trama romántica o para desviar la atención del espectador de otros acontecimientos importantes. En cualquier caso, lo que está claro es que este pequeño momento de rechazo, aunque pueda parecer insignificante a primera vista, tiene un gran potencial narrativo. Abre la puerta a un sinfín de posibilidades y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Nos muestra que el amor no siempre es fácil, que a veces hay obstáculos que superar, miedos que vencer, y que no siempre las cosas salen como esperamos. El amor es un juego de azar, una ruleta rusa emocional en la que nunca sabemos qué nos depara el destino. A veces ganamos el premio mayor y encontramos la felicidad en los brazos de la persona amada, pero otras veces perdemos la apuesta y nos quedamos con el corazón roto y la desilusión a flor de piel. La clave está en no tener miedo de arriesgarse y en aprender a aceptar tanto las victorias como las derrotas. Y hablando de expectativas, creo que es importante recordar que en las series, como en la vida, no siempre se trata de conseguir lo que queremos. A veces lo más interesante es el viaje, el proceso de descubrimiento, las sorpresas que nos depara el camino. Y en este caso el rechazo de Serkan a Ozge podría ser simplemente el punto de partida de una historia mucho más compleja y fascinante. La vida es una montaña rusa de emociones, un laberinto de caminos sinuosos en el que nunca sabemos qué nos espera a la vuelta de la esquina. A veces nos encontramos con obstáculos inesperados que nos obligan a cambiar de rumbo y a replantear nuestros planes, pero otras veces descubrimos tesoros ocultos que nos llenan de alegría y satisfacción. Lo importante es mantener la mente abierta, el corazón dispuesto y la actitud positiva para afrontar cualquier desafío que se nos presente. Ahora bien, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Serkan realmente rechazó a Ozge? ¿O pensáis que hay algo más detrás de su actitud? ¿Os gustaría ver una relación entre ellos, o preferís que sigan caminos separados? ¿Qué os pareció la actuación de los actores en esa escena? ¿Lograron transmitir la sutileza y la complejidad de las emociones de sus personajes? ¿Cómo creéis que este rechazo afectará a la relación entre Serkan y los demás personajes de la serie? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber vuestra opinión y debatir sobre este tema. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el análisis. Cada perspectiva, cada interpretación, contribuye a una comprensión más profunda de la serie y de sus personajes. No duden en compartir sus pensamientos, sus dudas y sus teorías. El debate está abierto. Hemos analizado este pequeño gran momento de la serie, el aparente rechazo de Serkan a Ozge. Vimos cómo este instante, aunque sutil, puede ser crucial para entender la dinámica de los personajes y las posibles direcciones de la historia. Consideramos varias interpretaciones, desde el posible enfoque de Serkan en otra persona o en su carrera, hasta una posible represión de sentimientos o una simple estrategia narrativa. Lo importante es recordar que en las series cada detalle cuenta, y que el rechazo, aunque doloroso, puede ser el inicio de un camino inesperado y lleno de sorpresas. En resumen, el rechazo de Serkan a Ozge es un pequeño gran detalle que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor, las expectativas y las estrategias narrativas.
Quiero agradeceros de corazón por acompañarme hoy en este análisis. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir estas reflexiones con vosotros y saber que hay tanta gente apasionada por las series como yo. Gracias por su tiempo, su atención y su participación. Y ahora, quiero pediros que me contéis vuestras opiniones. ¿Qué pensáis de este momento entre Serkan y Ozge? ¿Creéis que hay potencial para una relación entre ellos, o pensáis que Serkan debería seguir su propio camino? ¿Qué otros momentos de la serie os han llamado la atención? ¿Qué personajes os resultan más interesantes y por qué? ¿Qué teorías tenéis sobre el futuro de la serie? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas conmigo. Me encanta leer vuestros mensajes. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal y me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Por último, pero no menos importante, os invito a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadnos a crecer y a seguir creando contenido para vosotros. Recordad activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.